Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el amor, el desamor y Kerem Bürsin. Has leído bien. Hoy vamos a desentrar más menos por copyright, según informes y declaraciones, Kerem Bürsin podrá sentir cierto miedo al amor de su copyright ese de su relación superíndice 3N con la bellísima Anderu Rafael. Prepu, rense para chismecito jugoso, análisis profundo y por supuesto, un poquito de especulación superíndice 3N, porque admitámoslo, a Q copyright N no le gusta un buen drama romántico. Antes de que empecemos a desmenuzar esta historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades turcas favoritas, las últimas noticias de las series que nos roban el sueño más menos hoy, por supuesto, mucho, mucho amor. Asu que dale clic a ese botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bien, ahora entremos en materia. Kerem Bürsin y Anderu Rafael. ¿Du superíndice 3D empezamos? Su romance fue prácticamente de cuento de hadas, ¿verdad? Se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salcapm, esa serie que nos hizo creer de nuevo en el amor verdadero, y la química entre ellos era palpable, visible, casi tangible. La ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad y de repente tenuamos una de las parejas muy queridas y seguidas de Turquía y del mundo entero porque no nos engau más menos hemos. Su fama trascendió superíndice 3 fronteras. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Era la imagen perfecta del amor. Y como suele pasar, esa imagen de perfección superíndice 3N alimentaba a la obsesión superíndice 3N de los fans, que estaban completamente enamorados de Anker como cariu más menos osamente los apodaron. Los vídeos editados con sus momentos dulces inundaban TikTok, los fanfics se multiplicaban en plataformas como Wattpad y las cuentas de Instagram dedicadas a seguir cada uno de sus pasos acumulaban millones de seguidores. Era una locura total, pero una locura adorable, al menos para los que disfrutamos de su romance. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y tristemente la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a su fin. La noticia, como se pueden imaginar, fue un balde de agua fría para muchos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, e incluso, de teorías conspirativas sobre las razones de la ruptura. Recuerdo haber visto hashtags como #Anker Forever Copyright R en picada, reemplazados por #Anker Isover y todo tipo de elucubraciones. La desolación superíndice 3N era palpable. Oficialmente nunca se dieron detalles concretos de por qué copyright terminaron. Simplemente dejaron entrever que sus caminos habían tomado direcciones diferentes. Pero claro, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y especulaciones, y pronto empezaron a circular distintas versiones sobre los motivos de la separación superíndice 3N. La ausencia de una declaración superíndice 3N clara y contundente abrió superíndice 3 la puerta a todo tipo de conjeturas, algunas muy descabelladas que otras. Algunos de que la presión superíndice 3N medio urtica y la constante atención superíndice 3N de los fans han sido demasiado para ellos. La constante vigilancia de los paparazzis, los comentarios incesantes en redes sociales y la necesidad de mantener una imagen perfecta frente al público, según algunos, habrán terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Se rumoreaba que Ande estaba muy enfocada en expandir su carrera internacional, mientras que Kerem preferó a consolidarse en el mercado turco. Incluso se habló superíndice 3 de terceras personas involucradas, aunque nunca hubo pruebas o superíndice 3 lidas que respaldaran estas acusaciones. Surgieron nombres, fotos borrosas y supuestos testigos que aseguraban haber visto a uno u otro en compau más menos ua de alguien muy ese. Pero como dije, nada concreto. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura afectó superíndice 3 profundamente a ambos. Y en el caso de Kerem, parece que le dejó superíndice 3 una especie de cicatriz emocional que podrá explicar su supuesta aversión superíndice 3N al amor en la actualidad.
Lo hemos visto Moore S reservado, Moore S distante y, en cierto modo, Moore S enfocado en su trabajo que en encontrar una nueva pareja. Ahora bien, ¿de du superíndice 3 de viene esta idea de que Kerem le tiene miedo al amor? Pues bien, la verdad es que no es una afirmación superíndice 3n que haya salido directamente de su boca. Moore S bien, se trata de una interpretación superíndice 3n basada en algunas de sus declaraciones y comportamientos recientes. Hemos analizado sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y, por supuesto, los comentarios de personas cercanas a Ucondiéresis Copyright L. Por ejemplo, en varias entrevistas, Kerem ha expresado su deseo de centrarse en su carrera profesional y de explorar nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Ha hablado de su ambición superíndice 3n de trabajar en proyectos internacionales y de desafiarse a sí mismo como actor. Lo hemos visto mudarse a Los Ángeles, tomar clases de actuación superíndice 3n y participar en castings para producciones de Hollywood. Y si bien esto no es nada negativo, algunos lo han interpretado como una forma de evitar compromisos sentimentales serios. Estoy enfocado en mi carrera ahora mismo, no tengo tiempo para el amor, estoy disfrutando de mi soltería. Frases que, aunque pueden ser sinceras, también Copyright N pueden esconder un temor a volver a sufrir. Además se ha notado que Kerem ha sido mucho S reservado en cuanto a su vida personal después Copyright S de su ruptura con Ande. Ya no comparte tantos detalles de su dúa a dúa en redes sociales, y ha evitado ser fotografiado en situaciones comprometedoras con otras mujeres. Antes, su Instagram era un festival de fotos con Ande, viajes románticos y momentos cotidianos compartidos con sus fans. Ahora sus publicaciones se centran principalmente en sus proyectos profesionales, causas venu copyright ficas que apoya y, ocasionalmente, alguna foto con amigos. Esta actitud discreta, que es comprensible después Copyright S de haber vivido una relación superíndice 3n tan expuesta, también Copyright N ha alimentado la teoría de que podría estar sintiendo cierto temor a volver a enamorarse. Otro factor que podría estar influyendo en esta situación superíndice 3n es la propia naturaleza del amor, ¿no creen? El amor, a pesar de ser una de las experiencias S hermosas y gratificantes de la vida, también Copyright N puede ser doloroso y vulnerable. Implica abrir tu corazón superíndice 3n a otra persona, confiar en ella y arriesgarte a ser herido. Y si ya has pasado por una decepción superíndice 3n amorosa importante, es natural que te cueste S volver a confiar y a entregarte por completo. El miedo a repetir la experiencia, a volver a sufrir el dolor de la copyright dida, puede ser un obstáculo muy difícil de superar. Además, la relación superíndice 3n de Kerem y Ande no fue una relación superíndice 3n cualquiera. Fue una relación superíndice 3n que se vivió superíndice 3 bajo la lupa de los medios y de los fans. Cada paso que daban era analizado, comentado y juzgado. Imaginen la presión superíndice 3n que eso supone. Tener que mantener una imagen perfecta, lidiar con los rumores y las especulaciones, y sentir que tu vida privada es constantemente expuesta al escrutinio público. Todo eso puede generar mucha ansiedad y es true copyright S. Es comprensible que después Copyright S de esa experiencia, Kerem quiera proteger su privacidad y ser S cauteloso a la hora de iniciar una nueva relación superíndice 3n. Quizá S necesite tiempo para sanar, para reconstruir su confianza y para definir qué copyright tipo de relación superíndice 3n quiere tener en el futuro. Ahora bien, no todo es pesimismo. También Copyright N hay indicios de que Kerem estuvo abierto al amor, aunque a su propio ritmo. Ha dicho en varias ocasiones que cree en el amor verdadero y que espera encontrar a alguien con quien compartir su vida. Simplemente parece que es siendo S selectivo y que no quiere precipitarse en nada. Y seamos honestos, eso es totalmente válido. Nadie debería sentirse presionado a encontrar el amor a toda costa. Cada persona tiene su propio tiempo y sus propias prioridades. Al final, la vida amorosa de Kerem Bürsin es asunto suyo y solo con diéresis copyright, él sabe lo que realmente siente y piensa. Nosotros, como fans, solo podemos especular y desearle lo mejor. Ya sea que decida enfocarse en su carrera, explorar nuevas relaciones o simplemente disfrutar de su soltería, lo importante es que sea feliz y que haga lo que le haga sentir realizado. Y si en el futuro encuentra a alguien especial con quien compartir su vida, seremos los primeros en celebrarlo. Y hablando de felicidad, ¿no les parece que la felicidad es diferente para cada persona?
Para algunos, la felicidad estuvo en encontrar el amor romántico. Para otros, en tener un con diéresis copyright sito en su carrera. Y para otros, simplemente en disfrutar de las más menosas cosas de la vida. Lo importante es encontrar aquello que nos hace sentir completos y satisfechos. No hay una superíndice 3 mula múgica ni un camino preestablecido hacia la felicidad. Cada uno debe encontrar su propio camino y definir copyright significa la felicidad para o con diéresis copyright L. Y volviendo a Kerem, creo que es importante recordar que es un ser humano como cualquier otro, con sus propias emociones, miedos e inseguridades. No podemos exigirle que viva su vida de acuerdo a nuestras expectativas o que se ajuste a la imagen idealizada que tenemos de con diéresis copyright L. Debemos respetar sus decisiones y apoyarlo en sus proyectos, tanto profesionales como personales. Al fin y al cabo, lo que deseamos para con diéresis copyright L es que sea feliz y que pueda alcanzar sus más menos os. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin sienta cierto temor al amor de su copyright S de su relación superíndice 3N con Anderu Parrafoel. Hemos analizado sus declaraciones, su comportamiento y el contexto medio urtico en el que se desarrolla superíndice 3 su romance. Si bien no podemos afirmar con certeza que esta aversión superíndice 3N al amor sea real, podemos entender que la ruptura lo haya afectado profundamente y que pueda estar siendo cauteloso a la hora de iniciar una nueva relación superíndice 3N. Lo importante es que Kerem sea feliz y que haga lo que le haga sentir realizado. Y si eso implica tomarse un tiempo para sanar y para enfocarse en su mismo, es totalmente comprensible y respetable. Pero, ¿qué copyright pasa con Ande? Aunque el foco de este vídeo sea Kerem, no podemos ignorar que ella también copyright N pasó superíndice 3 por la misma ruptura y que seguramente también copyright N estuvo lidiando con sus propias emociones y desafíos. Ella también copyright N ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa, aunque ha sido vinculada sentimentalmente con algunas figuras del mundo del espectáculo. Sin embargo, al igual que Kerem, parece estar priorizando su carrera y su crecimiento personal. Quizás ambos necesiten tiempo para sanar y para redefinir lo que buscan en una relación superíndice 3N. Y eso es todo por hoy, mis queridos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo que pensar. Me encanta sumergirme en estos temas con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem le tiene miedo al amor? ¿O simplemente siendo ese selectivo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias personales. Vamos a generar un debate constructivo y respetuoso. Y por supuesto, antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor es complicado, pero también copyright N puede ser maravilloso. No pierdan la esperanza.